¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de geometría. El día de hoy vamos a ver ángulos parte 2. Así que comencemos. Comencemos con ¿qué es la bisectriz? La bisectriz de un ángulo se define como una recta que al pasar por un ángulo lo divide en dos partes. ¿Y qué quiere decir? Que esas dos partes van a ser iguales. Como vemos acá en el ejemplo, vemos el ángulo A o B y esta línea roja es la bisectriz. ¿Qué ha hecho la bisectriz? Ha dividido ese ángulo en dos partes iguales. Una parte es alfa y la otra también es alfa. Este signo que está acá es alfa. Entonces, podemos decir de que esto de acá, esta línea roja o M, vendría a ser la bisectriz. Ahí está, la medida del ángulo AOB tiene como bisectriz AOM. Y ahí está. Entonces los ángulos AOM y el otro ángulo MOB, que es la segunda parte, van a ser iguales. ¿Ok? Ahí están las dos partecitas, los dos ángulos que vienen a ser iguales. Pero veamos esto en un ejemplo. Me dicen si QM es bisectriz, entonces, ¿qué quiere decir? Que QM, que está acá en la línea roja, va a ser la bisectriz. ¿Y la bisectriz qué hace? Divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, PQM, este ángulo que está acá, que pertenece al número 28, es igual a MQR, que se encuentra el X. Y podemos decir que esos dos ángulos van a ser iguales. Y ahí está. PQM vale 28 y MQR vale X. Y ahí está el valor del X. Veamos otro ejemplo. Si QM es bisectriz, calcular X. A ver, tengo QM, ahí está, color rojo, esa línea roja, es bisectriz. ¿Pero qué hacía la bisectriz? Dividía el ángulo en dos partes iguales. Entonces 40, que está en una partecita, es igual a lo que está a su costado. Es igual a X. Y así de simple pude hallar el valor de X. Vamos a ver unos ejercicios. A ver. En el número 1 me dice, si OB, ahí está, OB, es bisectriz. Ahí está, de color rojito. ¿Qué hacía la bisectriz nuevamente? Dividía el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que una partecita, que es 15 más X, es igual a 29. La incógnita va sola, se queda ahí en su mismo lugar, pero el 15, que tiene un signo positivo acá adelante, pasa al otro lado con un signo negativo. Y ahí está. Entonces la resta sería 14 grados. Y así encontré el valor de X. En el ejemplo número 2 me dice que OG es bisectriz. Nosotros ya sabemos que la bisectriz que hacía dividía el ángulo en dos partes iguales. Entonces la partecita X más 5 es igual a lo que está a su costado, es igual a 60. Ahí está, el ángulo FOG, que vale X más 5, es igual al ángulo GOM, que vale 60. La incógnita se queda sola porque es lo que me piden a mí hallar. Y el más 5, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa con su signo contrario. En este caso pasa restando. Y 60 menos 5 sería 55. Y así encontré el valor de X, 55 grados. Acá hay otro ejemplo, en número 3 me dice, si BD es bisectriz, ahí está, de color rojo, ¿qué hacía la bisectriz? Ustedes ya saben, dividía el ángulo en dos partes iguales. Entonces, el ángulo ABD, que es X más 20, es igual al otro ángulo DBC. Ahí está, que es 62. La incógnita, que es lo que me piden, se queda sola. Ahí está. Y el más 20 pasa al otro lado con su signo contrario, pasa restando. ¿Y cuánto sería esa resta? Sería 42 grados. Y ahí está mi valor del X. A ver, vamos ahora con los ángulos complementarios. ¿Pero qué son los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos cuya suma es 90 grados. Entonces, si a mí me piden hallar el complemento, en este caso, esta letra C que ustedes ven acá es el complemento, me piden a mí el complemento de 35 grados. A ver, entonces, si un ángulo yo ya sé que es 35, los dos deben sumar 90 grados. Pero ¿cómo hallaría el ángulo que me falta? Pues resto
90 grados, menos el ángulo que ya me están dando. 90 menos 35 sería 55 grados. Y ahí está. Me dicen el complemento de 80. Yo sé que un ángulo es 80, pero el otro que sumado tiene que darme 90. ¿Cuál sería? Pues resto 90 grados, que es el total, menos 80, que es uno de los ángulos que ya tengo, y sería 10 grados. Ahí está. Me dicen complemento de 42, o sea que un ángulo es 42. Me piden ayer su complemento. El otro ángulo que sumado me dé 90. ¿Qué hago yo? Pues resto 90 menos 42. Y sería 48 grados. Y ahí está. Entonces, así se va hallando lo que es el complemento. Entonces, ángulos suplementarios. Si me piden a mí hallar el suplemento, la suma de esos dos ángulos va a ser 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dicen suplemento de 35, ya tengo un ángulo que es 35. ¿Cuál sería el otro que sumado me dé 180? Resto el total, 180, menos el ángulo que ya me están dando, 35. Y sería 145 grados. O sea, el suplemento de 35 grados sería 145 grados. Me piden a mí ayer el suplemento de 100 grados. Entonces yo sé que un ángulo es 100. Tengo que sumarle, ¿con cuál sumaría para que me dé 180 grados? Yo le resto el total, menos el ángulo que ya me están dando, 180 menos 100, sería igual a 80 grados. Y ahí está. Me dicen el suplemento de 179. Un ángulo de 179, ¿cuál sería el otro que sumado me dé 180? Resto el total, menos el ángulo que ya me están dando para encontrar el que me falta. Y la resta sería 1 grado. Entonces, ángulos suplementarios suman 180 y ángulos complementarios suman 90 grados. Vamos a ver unos ejercicios. Me piden el suplemento de 90. Yo sé que el suplemento, los ángulos deben sumar 180 grados. Pero hoy tengo 90. ¿Cuál sería el otro ángulo que me falta para que sumado de 180? Resto 180 menos 90, que es el ángulo que ya me están dando, me sale 90 grados. Entonces el suplemento de 90 es 90. Si me piden a mí hallar el suplemento de 143 grados, pues ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo un ángulo que es 143, me falta hallar el otro para que sumado me dé 180 y solamente voy a restar. 180 menos 143 sería 37 grados. Me piden hallar el complemento de 12. Ya tengo un ángulo que es 12. Me falta hallar el otro que sumado me dé 90. ¿Qué hago yo? Resto 90 menos 12. Y el complemento de 67 sería, yo sé que el complemento, los dos ángulos deben sumar 90. Ya tengo uno de ellos. ¿Qué hago para hallar el otro? Voy a restar 90 menos 67, que es el ángulo que ya me están dando. Y sería 23 grados. Ahora me piden hallar el complemento de 40 más el complemento de 15 grados. Entonces, me piden hallar el complemento de 40. Primero voy a hallar el complemento de 40. Yo sé que un ángulo es 40. ¿Cuál sería el otro que sumado me dé 90? Hago 90 menos 40, 50. Ya encontré el primer ángulo. El siguiente, complemento de 15. Yo sé que el complemento deben sumar 90. Sería 90 menos 15, que es el ángulo que ya me están dando. ¿Cuánto sería? 75. Y 50 del primero más 75 del segundo sería 125 grados. En el ejercicio F me dice el suplemento de 100 más el suplemento de 162 menos el complemento de 30. Suplemento de 100, o sea, un ángulo de 100, ¿cuál sería el otro que sumado de 180? Voy a restar 80. Suplemento de 162. ¿Qué hago yo? 180 menos 162, 18 grados. Complemento de 30. Yo sé que la suma debe ser 90. 90 menos 30, 60. Y la suma y la resta luego de 60 sería 38 grados. Entonces, chicos, a continuación viene su compromiso. Ahí está. Ejercicio 1, 2 y 3, que se va a graficar en el cuaderno. 4, 5 y 6, de igual manera. Y el número 7 que me pide que operen y son ángulos suplementarios, ángulos complementarios y la suma y operación de ellos juntos. Entonces, esa sería la clase de geometría del día de hoy. Nos vemos.